Hola hermanos, el día de hoy, 17 de diciembre del 2023, es tercer domingo del tiempo del Adviento, domingo Gaudete, Gaudete in Domino, comienza la antífona, que en latín evidentemente, con la que se iniciaba la Santa Eucaristía. Entonces de ahí viene el domingo Gaudete, el domingo del gozo, el domingo en el que hay que recordar que ya está cerca, está cerquita el Señor, y bueno, en el caso nuestro ahora todavía está más cerca porque ya es la otra semana, el otro domingo es 24 de diciembre, y así por lo tanto en la noche ya tendremos la víspera del día de la Navidad el 25 de diciembre. Ok, vamos por partes. Me parece que es importante recordar. El color rosa que se utiliza el día de hoy, que se puede utilizar, es optativo. Es decir, si usted mira a algún hermano sacerdote que sale igualmente de morado, no le vaya a decir usted, ay padre, ¿qué pasó? Y tocaba el color rosita. No es rosita. Ese es el de la camisa donde juega Messi ahí en Miami. No. Es el color rosa, no es ni siquiera rosado, porque esto es bien importante, ¿no? Padre, es lo mismo. No, litúrgicamente es el color rosa, no rosado. Y así que por lo tanto se puede utilizar porque se atenúa de alguna manera el color morado, se entendería como que baja un poquito el color morado para recordar la alegría. Y las lecturas hoy nos hablan de alegría, así que vamos de un solo. Primera lectura, imagínense ustedes de dónde la vamos a leer, de Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 2 y luego del 10 al 11. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón de a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya hemos estado leyendo mucho el libro de la consolación, no hemos estado leyendo mucho del capítulo 40 en adelante de Isaías, pero esto ya es el capítulo 61, esto ya es el trito Isaías, es el tercer Isaías, es el Isaías que vive la experiencia del retorno. Ok, el primer Isaías anunció que los iban a deportar, el segundo Isaías, el discípulo, no, pues vivió la experiencia del destierro y aún así cuenta con el llamado de Dios a la consolación, el domingo pasado lo hemos leído, y ahora es el que cuenta el retorno, el regreso. Y entonces el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerden que esta cita del capítulo 61 está en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús, pues es una aldea, ¿no? En la sinagoga en Nazaret, abre el texto y lee. Él era un laico, así que le tocaba leer los Nubín, no le tocaba leer la Torá, porque él no era un levita. Lee los Nubín, lee esto, un profeta, y es eso lo que lee. Y por eso, para anunciar el año de gracia del Señor. Claro, me alegro en el Señor con todo el alma y me lleno de júbilo en mi Dios. ¿Cómo es la cosa? Me alegro en el Señor. No es que me alegro porque qué comidota la que nos pegamos, oiga. ¡Qué bebiata la que nos pegamos! Esa no sé si me explico, no sé, así me da risa a mí, porque aquí a veces dicen en mi playa, habían unos que estaban bien alegres, le dicen a uno, y es que estaban bebidos, borrachos. Eso no es la alegría. Eso después no se preocupe que el día siguiente es peor, que a saber qué, con la resaca. Yo no sé cómo le dicen en los países, ¿no? Es muy simpático todos los términos que se utilizan para eso, ¿no? Bueno, igual. No es esa la alegría, es la alegría en el Señor. Fíjense, ¿por qué? Aquí los elementos, ¿no? Me revistió con vestidura de salvación, me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona o la novia que se adorna con sus joyas. Hablando de una boda, fíjense, hablando de una boda, porque es la alianza, ¿no? La boda es la imagen de la alianza de Dios con su pueblo. Y entonces me cubre con una vestidura de salvación, me cubre con un manto de justicia. Eso es miren, ¿cómo no me voy a alegrar de saber que el Señor me está ofreciendo su salvación? ¿Cómo no me voy a alegrar que lo que el Señor quiere es que yo viva en la justicia? Y por eso la imagen, poco llamémosle, del mundo agrario, ¿no? Así como la tierra echa sus brotes y la hace germinar. Bueno, poco a poco, no es la paciencia. Sí, pero va surgiendo, es un brote. Todavía no es la planta, la va haciendo germinar. Vas haciendo surgir, claro, por eso lo sembrado en ella, lo sembrado en ese jardín. Esto es lo que cuenta. Estamos sembrando semillas de esperanza.
Estamos queriendo llevar ese espíritu del Señor que cada uno tiene desde el día del bautismo y que está llamado a vivir con el júbilo porque se alegra en el Señor. Esa es la clave. Segunda lectura. Está tomada, fíjense ustedes, y lo estuvimos leyendo, ¿se acuerdan? Que estuvimos leyendo hace ya varias semanas, ¿no? Cuando estábamos durante el tiempo ordinario, leímos casi, yo creo que fueron 8 domingos, que leímos la primera carta a los tesalonicenses. Ahora leemos el capítulo 5, versículos del 16 al 24, o sea, el final de esa primera carta a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de la profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, nosotros tenemos que esperar, porque el que nos ha llamado es fiel y Él va a cumplir, porque ese es nuestro Señor. Hay que esperar, sí, la venida del Señor. Pero ¿cómo le esperamos? Fíjense bien, estén siempre alegres en el Señor. No es de vez en cuando, siempre alegres. Y por eso, ¿cómo se logra esa alegría? Aquí hay 4 elementos. Primer elemento, oren sin cesar. Es orar siempre, siempre, en todo momento. Den gracias. Pues sí, una persona agradecida nunca va a ser una persona amargada. Una persona que sabe que todo lo que tiene le viene por Dios, por la gracia de Dios. Olvídense, hombre, den gracias en toda ocasión. No es solo cuando les van bien las cosas, en toda ocasión. Eso es lo que Dios quiere de usted. Que oremos y que demos gracias y que vivamos esa alegría. Y fíjense, tercer elemento, no impidan la acción del Espíritu Santo. Ahí está. Miren, si yo dejo al Espíritu Santo actuar en mí, es que voy a empezar a hablar en lenguas. No, voy a aprender a controlar la que ya tengo y voy a aprender a utilizarla para que evangelice. Voy a utilizarla para hacer el bien. Por eso es lo que dice, absténganse de toda clase de mal, hagan el bien. Claro, nos lo advierte, no, sométanlo todo a prueba, pruébenlo todo, claro. Eso significa, no nos dejemos ir de primeras, ¿no? ¿Cuánta gente se ha equivocado por Dios en la vida por andar creyendo sencillamente sin analizar? Piensen, si la gente que elegimos a veces para algunas responsabilidades, para algunos cargos, si lo pensásemos mejor no cometeríamos tantos errores. Pero fíjense, cuarto elemento, y me parece que es fundamental, ese llamado a la irreprochabilidad, o sea, que el Dios de la paz los santifique a ustedes y que todo, ¿cómo todo? Su ser, alma, cuerpo, espíritu, todo se conserve irreprochable. Hay algunos de nosotros que tenemos una mentalidad y una actitud atrofiada. Tenemos muy desarrollado un elemento, pero poco el otro. Y eso no nos está permitiendo caminar como se debe y por eso no hay felicidad. Porque debe haber una integralidad y una integridad en lo que hacemos. Es la persona en su totalidad. Entonces, si yo me alegro porque tengo comida, como les digo, tengo bebida, pues ese es un elemento, pero no es el elemento, como les diría, asociativo, no es el elemento que define la persona. La persona es todo su ser, ¿no? Espíritu, alma, cuerpo, la persona. Aquí es la antropología paulina, bella, ¿no? Entonces fíjense, cuidado con esto, porque ese es el llamado de este tiempo del Adviento. No ha terminado el Adviento. Es cierto que nos queda esta semana y hay maneras de celebrarla, ¿no? Comienza hoy la octava, antes de Navidad, y esa octava marca la figura. Fíjense, de hecho, aunque técnicamente, porque hoy es domingo, no vamos a poder hacer las lecturas del 17, porque el 17 ya marca la pauta, pero el Salmo, porque no es Salmo, es el Magnificat. O sea que ya empezamos a oír hablar de la Virgen. Interesante, ¿no? Muy bello cómo hace la liturgia. El Evangelio. Juan. No vamos a leer Marcos, hoy vamos a leer Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De modo que le preguntaron, ¿quién eres tú? Pues, eres Elías. Y él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no.
Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen los caminos del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hubo un hombre enviado por Dios, que bautizaba en la otra orilla del Jordán. Piensen, el contraste tan bello de esto, ¿no? Es Dios el que lo envía, no es una acción de Juan, no es su deseo, no es su vocación, porque ha sido llamado. Dios lo llamó y él se llamaba Juan. Yohanan, Dios ha tenido misericordia, Dios ha sido bondadoso. Entonces, pero al otro lado del Jordán, no de este lado, no del lado de la tierra prometida, sino del otro lado, del lado de Jordania, diríamos hoy en día. O sea, del lado donde todavía está el desierto, donde todavía no he entrado a cumplir las promesas, no, para vivir las promesas, sino que estoy del otro lado. Y esto es clave, ¿no? Piénsenlo. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo hay que volver al desierto, hay que volver a empezar, hay que volver a cruzar el Jordán, hay que atreverse a estar en el otro lado para poder comprometerse. ¿Cómo? Con la actitud de Juan el Bautista, que hoy ya terminamos de oír de él propiamente, ya termina como personaje del tiempo del Adviento. Sí lo vamos a mencionar esta semana, pero ya no hablando de él directamente. Ok, fíjense, 3 elementos rápidos. Primero, la personalidad de Juan es bellísima, ¿no? Si ya vimos cómo se vestía la semana pasada, su outfit, diríamos, allá con piel de camello y un cinto de cuero, y además era vegetariano, medio vegan, y entonces comía saltamontes, y miel silvestre. Bueno, ahora vemos su personalidad. Le fueron a preguntar, las autoridades vinieron a preguntarle, era su oportunidad del estrellato, era el momento en que ese muchacho tenía que haber dicho todo. No, fíjense, su actitud. Primera cosa, para definir quién es, dice lo que no es. Ay, Señor, cuánto dolor nos ahorraríamos si dejásemos de creernos lo que nosotros decimos que somos. Piénsenlo por un momento. Sí. O como pensamos que los demás nos tienen que tratar. Mi rango, mi categoría, mi nombre. Ya les digo, es que nos presentamos y en lugar de decir Juan Ángel, el padre Juan Ángel. Y claro, esa es mi función, no hay ningún problema, pero él digo, el ingeniero fulano, el abogado sutano, el licenciado, el doctor tal. No vale el título. No, Juan tiene claro lo que no es. Lo que no es, no aspira a algo porque no es. Y cuando le empiezan a preguntar, ¿eres tú? Yo no soy el Mesías. Lo reconoce de entrada. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces, ¿eres Elías? No lo soy. ¿El profeta? No tengo la cantidad de palabras, no. Yo no soy el Mesías, son varias palabritas. Luego, no lo soy. Y al final, no. O sea, en ese profundizar el asunto, va bajando las palabras. No es necesario. ¿Para qué tanta palabrería, hombre? Es su actitud la que cuenta. Segundo elemento, ¿no? Es bello. ¿Qué es él? El testigo de la luz, no es la luz. Él es la voz, no es la palabra, siguiendo lo que decía San Agustín, ¿no? Tan bello, ¿no? Es que él es la palabra, es la voz que se presta a la palabra, porque la palabra, el verbo, es Cristo. De hecho, así comienza el prólogo de San Juan, ¿no? No es él la palabra, es la voz, es un prestamista a la palabra. Él se presta a la palabra. Él no es la luz, no, pero él es el testigo de la luz. Bello esto, ¿no? Y tercero, me parece que es fundamental, cuando todavía le insisten, bueno, pero entonces, ¿por qué bautizas? Y entonces él dice, bueno, es que yo conozco a uno que ustedes no conocen, que ahí está en medio de. Entonces fíjense, qué bonita la personalidad de Juan. Primero tiene claro lo que no es. Luego dice claramente lo que es, testigo, voz, pero luego esa relación su personalidad se define en relación con la función que tiene en Cristo y por Cristo. Eso es todo. Por eso tiene claro para dónde va y cómo va. Y por eso es capaz de decirnos y enseñarnos, no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. De eso no les voy a hablar ahora, porque tengo que hablar oigan, déjenme algo para la homilía por lo menos, ¿verdad? Miren, ayer ha sido beatificado el cardenal Eduardo Pironio. Yo le he admirado, no tienen idea. Y allá en Luján hicieron unas estampitas con una oración de él, que es ser presencia.
pero me llamó la atención que omitieron una de las estrofas. No cabía, porque si no hubiera sido la letra muy chiquitita, porque es una oración un poquito larga. Yo les propongo que la hagamos, porque me parece muy bella, porque lo que omitieron es lo que quizás necesitamos escuchar sobre la iglesia. Ser presencia, Señor, es hablar de ti sin nombrarte. Callar cuando es preciso que el gesto reemplace la palabra. Ser luz que ilumine el lenguaje del silencio y voz que surgiendo de la vida no habla. Es decirle a los demás que estamos cerca, aunque sea grande la distancia que separa. Es intuir la esperanza de los otros y simplemente llenarla. Es sufrir con el que sufre y desde dentro mostrarle que Dios cura nuestras llagas. Es reír con el que ríe y alegrarse del gozo del hermano porque ama. Es gritar con la fuerza del Espíritu la verdad que desde Dios siempre nos salva. Es vivir expuestos y sin armas, confiando ciegamente en tu palabra. Es llevar el desierto a los hermanos, compartir tu misterio y decirles que los amas. Es saber escuchar tu lenguaje en silencio y ver por ellos cuando la fe pareciera que se apaga. Ser presencia, Señor, es saber esperar tu tiempo, sin apresuramientos y con calma. Es dar serenidad con una paz muy honda. Es vivir la tensión del desconcierto en una iglesia que porque crece, cambia. Es abrirse a los signos de los tiempos, manteniéndose fiel a tu palabra. Es, en fin, Señor, ser caminante en el camino poblado de hermanos, gritando en silencio que estás vivo y que nos tienes tomados de la mano. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Eduardo Pironio, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Gaudete in Domino. Alégrense en el Señor, gocen en el Señor. Ya está cerca. Feliz domingo para todos.